Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Aliaga Beutis y en nombre de la Asociación de Facility Management les doy la bienvenida a la charla del día de hoy, denominada Impacto de la calidad del aire en la productividad y reactivación empresarial, ¿no? La cual va a estar a cargo de Miguel Cáceres, encargado del área de calidad del aire de Total Facility Management, con más de 15 años de experiencia profesional y que en esta ocasión nos presentará este interesante tema, ¿no? Que está muy relacionado a la importancia del aire en sí y su impacto en la productividad de las personas, ¿no? Agradeciendo nuevamente a todos por su asistencia en este espacio, lo dejo a Miguel para que comience con la charla, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos los presentes también por el tiempo que nos están dedicando. Y como bien justo pues, lo dice el título y lo ha dicho Gabriel también, la idea un poco es conversar sobre esto que nos ha llenado un poco las conversaciones los últimos meses, que es justamente la calidad del aire, y cómo es que afecta la productividad de las personas, cómo es que puede afectar o mejorar la plusvalía también de nuestros clientes, y un poco conocer a fondo qué alternativas hay para poder mejorarla. Un poco antes de empezar quería contarles o complementar un poquito lo que decía Gabriel respecto a mí. Ya me presentó a mí, me toca presentarles a TFM, que somos una empresa en realidad que tiene una propuesta integral referida directamente a buscar el bienestar inmueble y a través del mismo buscar el bienestar de las personas que los utilizan, sea comercial, corporativo, industrial o residencial. Desde diferentes servicios que van desde calidad de aire, que es lo que hoy día nos toca conversar y de la que estoy a cargo, hasta extintores, sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas, limpieza y certificación de muro cortina, saneamiento ambiental, y que pues son alternativas de solución con un alcance bastante amplio, del cual pues invitamos siempre a todos nuestros clientes y conocidos a conocer un poco más. Para entrar un poco ya en materia, como podemos decir, no podemos empezar a hablar de calidad de aire sin poder definirlo, y una definición bastante simple y creo que directa es, y en la que estamos todos de acuerdo, es que es uno de los 4 elementos básicos de la naturaleza y que es vital para la vida, ¿correcto? Sin aire no tenemos vida, y está compuesto principalmente por el oxígeno, el nitrógeno, en su gran mayoría, y algunos componentes adicionales en una proporción bastante más pequeña. Y lo que nos ocupa hoy es la contaminación, ¿no? Hoy en día hablamos de contaminación cuando hay componentes en suspensión, que pueden ser sólidos o gaseosos, que sobrepasan ciertos niveles establecidos porque ya empiezan a generar un efecto negativo en la salud de las personas que habitan diferentes espacios. Los efectos pueden ir desde temas o problemas de salud o enfermedades bastante graves o ligeras, hasta lluvias ácidas o de lo que hemos hablado por muchos años, el efecto que se tiene por el efecto invernadero en la atmósfera con el tema de la capa de ozono, ¿no? Y tantos problemas de radiación que nos tocan escuchar todos los días. Por ejemplo, en RPP, en las mañanas ustedes escuchan cuando hablan del clima y no solamente van a mencionar la temperatura y demás, sino también ya nos dicen siempre desde hace unos años el nivel de radiación que vamos a tener durante el día, en invierno o en verano, siempre lo tenemos en un nivel como mínimo alto. ¿Y qué más podemos hablar respecto a la calidad de aire hoy en día? Y no solo de la contaminación, sino de este pequeño gráfico que nos ha invadido a nivel mundial, que es el coronavirus, que es un poco lo que ha hecho que entremos en perspectiva referente a qué cosa es lo que estamos respirando, qué cosa es lo que tenemos nosotros en estos ambientes en los que nos desenvolvemos a diario,
dentro de algo tan simple y cotidiano como es el aire, ¿no? Vemos, o mejor dicho, hemos dado por sentado siempre la capacidad que tenemos de respirar. Sin embargo, pues no muchas veces nos hemos preguntado qué cosa estamos respirando, a no ser que entremos en un sitio donde huele mal y digamos, oye, ¿a qué apesta? Pero no hemos ido mucho más allá. Y sin embargo, hoy en día le estamos dando mucho más foco a que esta calidad de aire impacta también en la salud. Entonces, ya no es un tema solamente de cuidar mi alimentación, no es solamente un tema de hablar de qué tipo o qué calidad de agua estoy tomando y por eso esos filtros de diferentes alternativas que hay para poder tomar una mejor agua en mi casa, sino que también ya hablamos de justamente de qué cosa es lo que estamos respirando. Y estos cuestionamientos han llegado justamente con la pandemia, ¿correcto? Hoy en día tenemos, la pandemia nos ha sumido en una cuarentena global de varios meses, en la cual hemos visto muchas empresas que han tenido que cerrar, otras se han puesto en stand-by, otras quieren reiniciar operaciones, pero tienen ciertas trabas o ciertos temores justificados, porque también se han incrementado mucho las angustias, el estrés, los miedos, y estos efectos secundarios que ha traído también el encierro y tener que pues empezar a mirar hoy en día la posibilidad de regresar a una oficina. Para muchos es una posibilidad genial y espectacular poder regresar a mi sitio de trabajo para poder desempeñar mis labores diarias con lo mejor o la mejor aproximación a la realidad pasada que teníamos, y otras personas lo pueden estar viendo también como un riesgo o con miedo porque no saben si se pueden contagiar en el auto, en el ascensor, en el comedor o en la misma oficina al tener alguna reunión, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos también tienen un impacto en las actividades económicas y en la reactivación de las mismas. Inicialmente, toda actividad económica, hoy en día estamos buscando retomarlas, pero todos estos miedos y estas angustias pues generan un impacto que al final de cuentas nos traba, a pesar de nuevos protocolos que vamos implementando. Hoy en día ya no nos damos la mano, nos ofrecemos alcohol en gel. Hoy día ya no sabemos si dar el puño, saludarnos de lejos, y el que se confunde y se olvidó y se acerca, pues es como que repelido bastante rápido por todos porque nadie quiere jugársela o nadie quiere tener un riesgo de contagio de nada. Y todo esto va a ir también, en el tiempo, creo yo, ha ido también aterrizándose un poco con los nuevos estudios que han salido. El tema es tener acceso a estos estudios, el tema es poder encontrar información que esté respaldada científicamente, objetivamente, que nos diga a nosotros también qué cosa es lo que está pasando y cómo podemos minimizar riesgos dentro de nuestra vida diaria y no tener que necesariamente vivir con miedo, sino al contrario, ¿no? Hoy día tenemos las vacunas, estamos avanzando bastante rápido con eso, lo cual es súper bueno, pero a pesar de ya estar vacunados, mucha gente no quiere regresar a su oficina justamente porque tiene miedo a contagiarse o contagiar a su familia por los diferentes espacios en los que podemos movernos. Entonces, hay cierta información de ciertos estudios nuevos que, pues, con todo gusto voy a compartir con ustedes también hoy en día, y si quieren mayor detalle, nos podemos contactar después y hablar horas del tema o compartir mucha información al respecto. Y todas estas cosas, estas variables, nos han obligado a ir reinventando la forma en que nos presentamos, en que nos reunimos, en que nos asociamos, en que nos desenvolvemos en el día a día. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre y ponerlo en perspectiva, sobre todo, creo yo, que es que este virus que nos acompaña hoy en día es uno más de la larga lista de los virus que nos han acompañado durante toda la historia de la humanidad. Y ahí les pongo un cuadro que nos parece súper interesante siempre de compartir, porque son todas las pandemias que nos han acompañado desde hace muchísimos años,
donde ustedes van a encontrar desde plagas, el SARS, el ébola, el MERS, la peste bubónica, hasta llegar al coronavirus, que es lo último que tenemos hoy en día, pero también nos hace pensar en que este virus, o este coronavirus, o SARS-CoV-2, es uno más, en algún momento va a pasar, esperemos que sea pronto, y también vendrá otro, que esperemos que sea todavía en mucho tiempo, pero al final de cuentas es cuestión de adaptarse, es cuestión de encontrar las alternativas correctas, y también es cuestión de enfocarnos y no solamente ver esto como un tema de virus, sino ir más allá y hablar también de la contaminación del aire, que al final de cuentas es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que no le hemos hecho foco porque justamente, o no le hemos hecho el foco debido, perdón, porque justamente no sentíamos que nos afectaba de una forma directa. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos de la contaminación? ¿Cuáles son los efectos que tenemos hoy en día? Primero, que es el quinto factor de riesgo de mortalidad a nivel global. ¿Sí? Causa cerca de 7 millones de muertes al año por enfermedades derivadas a una mala calidad de aire, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y muchísimas otras enfermedades que hay, sin hablar en este momento de virus, solamente de efectos producidos por la mala calidad de aire que tenemos. El 91% de la población mundial vive en zonas donde la calidad de aire o los niveles de contaminación exceden los límites establecidos por la OMS. Antes de la pandemia ya era un problema de gran magnitud, justamente por los datos que les estoy comentando, y el Perú está en el ranking 33 a nivel global en tema de calidad de aire, y Lima está dentro de las 15 ciudades más contaminadas de Sudamérica, con muchas posibilidades de mejorar su posición en decremento, es decir, no estar en la posición número 15, sino probablemente en la octava o novena en un poco tiempo, por la contaminación que tenemos directamente ya por el tema de los carros. Hoy en día, y ustedes no me dejarán mentir, cuando nos movilizamos pues a las 8 de la mañana, 1 de la tarde, o 5 o 6 de la tarde, o un sábado a la 1 o 2 de la tarde, ya encontramos tráfico desde hace buen tiempo, y nos sentamos buenas horas o buen rato en el carro, y esto pues genera no solamente contaminación, sino también efectos en la salud de las personas. Y para hablar de ello un poco, o para ir poniéndonos en un poco más de contexto, es importante hablar de las partículas que les comentaba yo que generan esta contaminación. Las partículas que hay en el aire van desde el pelo de una persona, que tiene entre 50 y 70 micras de diámetro, hasta partículas conocidas como PM10, que son partículas de 10 micras hacia abajo, que normalmente son las que nos van a generar algún problema respiratorio menor, como una alergia o una irritación de la vía respiratoria. Y las más peligrosas son las partículas PM2.5 y menores, porque son partículas que tienen un tamaño más pequeño, por ejemplo, que un glóbulo rojo. ¿Y por qué es que son dañinas, o por qué es que son más dañinas estas partículas? Porque tienen un tamaño de hasta 3 veces más pequeño que un glóbulo rojo, y se pueden adherir al glóbulo rojo y entrar justamente, no solamente a través de los pulmones, sino se van a colar a nuestro flujo sanguíneo, y ahí es donde van a atacar diferentes órganos como son los pulmones, el corazón, el hígado y demás, ¿no? Entonces, por eso es que es importante dimensionar que el tema de la contaminación es el problema de fondo, y que para atacar todas estas cosas que nos están preocupando hoy en día, como es el coronavirus, no es enfocarnos en una solución del coronavirus, porque como les decía hace un rato, esto se va a ir, o nos vamos a vacunar. Sí, pero la contaminación se va a mantener y los efectos se van incrementando. Aparentemente, cada 2 años se está incrementando en 8% la cantidad de personas que pueden morir a causa de una mala calidad de aire.
Entonces son datos que creo que son bastante importantes de compartir con ustedes para ponernos en contexto sobre lo que estamos hablando hoy día. ¿Y cuáles son las fuentes de contaminación interior? Porque a veces uno piensa, no, bueno, afuera está contaminado, están los carros y demás, pero acá adentro, pues yo no tengo ningún problema porque no huelo nada. Sin embargo, tenemos los materiales de las pinturas que emiten gases en el tiempo, pegamentos que utilizamos, compuestos químicos que hay en derivados del petróleo, como son el benceno, formaldehído y demás, que podemos encontrarlos en el auto de uso personal, por desprendimiento por el calor. Tenemos los gases que tenemos en los estacionamientos, por ejemplo, por cuando tenemos los vehículos, luego de que están rodando por un rato. El moho, tenemos sustancias contaminantes cuando vivimos o estamos cerca de laboratorios, hospitales, fábricas o grifos. Los mismos zapatos de las personas. Cuando empezó la pandemia, todos nos desinfectamos los zapatos, nos echábamos alcohol, malogramos varios zapatos en el camino. Pero si bien es cierto, el efecto real no era contagiarnos con el coronavirus necesariamente, pero sí tenemos contaminantes en la suela de los zapatos definitivamente. La misma respiración de las personas genera CO2 o dióxido de carbono y ya está demostrado que el CO2 es un medio de transporte para el virus. Entonces, en espacios donde hay mayor concentración de CO2, hay mayor riesgo de contagio, no solamente del coronavirus, sino de cualquier cosa, de la gripe, de H1N1 o cualquier otra cosa que pueda estar en el ambiente. E incluso los materiales de limpieza. A veces que entramos a una oficina, no sé si les ha pasado, y la señora de limpieza acaba de limpiar y uno le entra y dice, uy, qué rico huele, huele a limpio. Ya se vuelve relativo, ¿no? Según lo que estamos conversando, huele a limpio, pero ¿qué cosa está respirando? Químico. Y ese químico, ¿qué efecto va a tener dentro de tu salud al final del día? Nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina, nosotros tenemos un showroom, que es donde estoy reunido con ustedes ahorita, y tenemos un monitor que mide justamente la calidad de aire y la acumulación de CO2 y otros indicadores como la temperatura y la humedad, y tiene la capacidad de compararla en tiempo real con la calidad de aire que hay afuera. Entonces, como comprenderán, justamente estando en este campo, nuestra calidad de aire es bastante buena, es bastante mejor que la que hay en Lima normalmente. Sin embargo, el indicador del monitor siempre sube cuando vienen a limpiar la oficina, porque usan justamente o usaban estos productos y a veces pues, se ve reflejado directamente. Entonces, uno piensa que entra a un ambiente que huele rico y ya está limpio, puede estar limpio de muchas cosas, pero no nos preguntamos de qué cosa está compuesto ese material que estamos respirando. Ahora, todas estas cosas definitivamente impactan en la productividad de las personas. No podemos ser ajenos a qué efecto puede tener todo esto que les estoy hablando, que respiramos en el día a día y no nos damos cuenta. Y hay estudios que ya demuestran que la mala calidad de aire puede reducir la productividad de las personas hasta en un 18%. Afecta su capacidad de concentración, afecta su capacidad de manejar el estrés, afecta su capacidad de mantenerse despierto, para empezar, y a una persona o un grupo o un equipo de trabajo que esté en esas condiciones definitivamente va a afectar su capacidad para generar nuevas estrategias, generar planes de trabajo, llegar a acuerdos rápidos o presentar un resultado óptimo en el menor tiempo posible. Entonces, si nosotros nos empezamos a preocupar por entregar una buena calidad de aire a las personas que pueden ser nuestros colaboradores en nuestra casa o a nuestros clientes dentro de todo este mundo del facility management, vamos a generar impactos positivos como son mayor concentración, mejor productividad, disminución de docentismo. Pero ya aterrizándolo al número frío, este estudio que les comento ya demostró que hay un ahorro estimado anual por persona de cerca de $7,000 al año por persona, si es que logramos una buena calidad de aire dentro del espacio de trabajo. ¿Correcto? Entonces, yo creo que a cualquier persona que tiene un negocio,
le va a interesar conocer ese dato y mejorar la productividad de las personas en ese sentido, ¿sí? Ahora, para poder hacerlo, hoy en día necesitamos, como les decía al inicio, información, necesitamos estar empapados de conocer qué cosa es lo que está pasando, qué cosa sí es cierta, qué cosa no es cierta, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Han salido muchas cosas hoy en día que nos dicen, haz esto, haz el otro, pero no necesariamente son las más correctas o las más eficientes. Yo les comentaba hace un rato que les iba a compartir un estudio reciente, y es este de aquí, que es un estudio que hizo hace 2 meses aproximadamente, salió, ya se publicó, que hizo la Asociación Internacional de Investigación en Aerosol, en la cual ya se demostró objetiva y científicamente que el virus se puede propagar no solamente por gotículas que salían cuando estornudábamos o tosíamos, sino también por el aerosol. ¿Y esto qué implica? El aerosol es más pequeño que la gotícula, entonces puede permanecer por mucho más tiempo en el aire y puede viajar también mucho más en el espacio, digamos, ya no va a viajar 1,5 metros, va a viajar 8 metros, por ejemplo. Y son datos sumamente importantes porque han sido los datos que han llevado a la conclusión de por qué es que en el caso del coronavirus, por ejemplo, ha habido un contagio tan masivo, tan rápido a nivel global, a pesar de o de los protocolos que se iban implementando, porque inicialmente se pensaba que solamente se transmitía a través de las gotículas y no a través del aerosol. ¿Qué otra cosa se sabe? Como les comentaba al inicio, a mayor concentración de CO2, mayor riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque el CO2 son partículas que tienen cierto tamaño y el virus se puede adosar a esas partículas y viajar por más tiempo y por mayor espacio. Y también se sabe que el coronavirus, o el tamaño del coronavirus, oscila entre 0.006 micras y 0.1. ¿Por qué eso es importante? Porque a la hora de buscar alternativas, y hoy en día ustedes las pueden ver en internet constantemente, van a ver que hay muchas alternativas que hablan de la posibilidad de eliminar el 99.99999% de virus, bacterias y demás que hay en el ambiente. Pero si uno lee la letra chiquita o se fija en la capacidad técnica de esas alternativas, se va a dar cuenta que sí, efectivamente van a filtrar el 99.99% de virus y bacterias, siempre y cuando tengan un tamaño de 0.3 micras, o 2.5 micras, o 0.1 micras. Pero lo que hoy día nos preocupa, como conversábamos al inicio, no son esas, son las más pequeñas, que son el 90% de las partículas que hay en suspensión en cualquier parte, incluyendo el coronavirus, que es un tamaño mucho más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando colocamos estos equipos que no tienen la capacidad o la eficiencia correcta? Les estamos dando a estos virus, bacterias, moho y demás que hay en el ambiente un flujo de aire o una aceleración perfecta porque entran en el equipo y salen disparados y van a contagiar a más personas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que arroja al final este estudio? Que con todo gusto se los puedo compartir, pues al final nos podemos contactar a través de Gustavo, perdón, de Gabriel o de Katia, para poder conocer sus correos y mandarles la información que requieran. Pero ¿qué concluyó? Concluyó que hay 3 medios efectivos para poder combatir la pandemia. El primero de ellos, como dice ahí, es cuidar la cantidad de veces que voy a cambiar el aire por hora dentro de los ambientes, ¿correcto? Renovación de aire por hora. Un medio de filtrado eficiente, como les comenté hace un momento, y el uso de mascarillas. No podemos dejar de usar la mascarilla porque es el protocolo más inmediato que tenemos para poder continuar cuidándonos, a pesar de que instalemos cualquier tipo de tecnología que nos pueda ayudar a minimizar riesgos. ¿Qué hicimos nosotros? Evaluar diferentes alternativas de solución. ¿Qué alternativas hay hoy en día a nivel global? Porque esto lo estudiamos nosotros a raíz de la pandemia, justamente por lo que les comentaba al inicio. TFM se enfoca en el bienestar inmueble y que se vea reflejado en el bienestar de las personas que los utilizan.
Para ello tenemos que tener una solución que sea eficiente, adecuada y que cubra con todas esas expectativas y sobre todo que les permita a los usuarios pues manejarse con tranquilidad. Este cuadro no lo hemos elaborado nosotros, es una elaboración independiente en la cual comparamos o podemos ver la comparación de diferentes alternativas. Tenemos los filtros EPA, con la metodología que tiene, tenemos los equipos de plasma, radiación UV, fotocatálisis, ionización y ozono. Vamos a ver la metodología de cada uno. Pues el filtro EPA evidentemente filtra y remueve las partículas de todo el ambiente. Tenemos los purificadores electrostáticos, que es a través de cargas eléctricas, las cuales, por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos de ionización, que es carga eléctrica de las partículas, lo que estamos haciendo básicamente es cargar eléctricamente estas partículas orgánicas y hacer que se peguen entre ellas o que se peguen a diferentes superficies. ¿Cuál es el problema con esto? Es que lo que estamos haciendo evidentemente ahí es cambiar un problema por otro, porque lo que estoy haciendo y lo que ya se ha visto hoy en día es que mucho efecto de este tipo de tecnología, por ejemplo, es manchas en las paredes, por ejemplo. Porque lo que estamos haciendo es juntar todas estas bacterias, virus o polvo y demás, se pegan en cualquier superficie, normalmente en las paredes, pero puede suceder también en la ductería, puede suceder en el escritorio, en la computadora y demás. Las demás alternativas funcionan muy parecido, a diferencia de que están irradiando químicos o radiación UV a las diferentes áreas en las que trabajamos o en las que nos desenvolvemos, y lo que hacen básicamente es trabajar solamente sobre partículas orgánicas, pero las partículas inorgánicas también nos afectan, y adicionalmente a ello, lo que vamos a ver también, o vamos a poder encontrar dentro de todos estos efectos, es que al margen de que carguen eléctricamente o irradien cierto químico o gas o lo que fuese al ambiente y a estas partículas, todas esas partículas van a estar vivas o muertas, pero van a estar igual en el ambiente y se van a depositar en la alfombra, en el escritorio, en el teclado y demás. Y cuando nosotros lleguemos a estos ambientes o pase la persona de limpieza, todas estas partículas muertas, pero adosadas con químicos y demás, o pegadas en diferentes ambientes, se van a levantar y las vamos a terminar respirando. Entonces, eso nos llevó a nosotros a una conclusión bastante importante, que era justamente, y respaldada obviamente por todos los estudios científicos de hoy en día, es que una de las mejores alternativas que había era justamente contar con filtros EPA que sean realmente eficientes y que cubran los rangos necesarios para poder tener un ambiente lo más sano posible. Y esto en orientación un poco también a que podamos trasladarle eso a los clientes, muchos de ellos corporativos, y que puedan generar también no solamente la tranquilidad a sus colaboradores, sino a sus propios clientes, en el caso de Facility Managers, de generar ambientes de trabajo que generen una plusvalía por la tranquilidad que le dan a los usuarios, a los ocupantes, de poder regresar a un ambiente sin el riesgo, digamos, o minimizando riesgos de contagiarse de cualquier cosa que pueda ser desde un virus o una bacteria o simplemente alergias. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros? Que dentro de las alternativas que habían de EPA, porque una vez que logramos definir y aterrizar que esa era la mejor alternativa, empezamos a ver cuáles eran los pros y cuáles eran los contra de esta alternativa. Y encontramos que justamente unos niveles de seguridad y problemas potenciales que presentaba era que justamente estos equipos, o muchos de esos equipos o alternativas de EPA, permitían algunas fugas de bacterias y virus porque no era un sistema que esté correctamente sellado, o simplemente que los tipos de filtro que utilizaban no eran los correctos. Entonces, un poco buscando y entrando un poco ya a comentarles la opción que nosotros tenemos, encontramos esta empresa que se llama IQR, que es una empresa suiza,
que está considerada a nivel global como líder en calidad de aire porque ya viene desarrollando tecnología desde hace más de 50 años orientada a entregar a los diferentes espacios en los que se utilizan una calidad de aire excepcional que puede llegar incluso a ser de calidad médica. ¿Y por qué les digo que puede ser calidad médica? Porque en más de los 70 países en los que se utilizan estos equipos, incluyendo Perú hoy en día, encontramos que se puede utilizar no solamente en la casa, en el auto, en el transporte personal, sino se utiliza en universidades, hospitales, clínicas, dentro de las salas de operaciones y dentro incluso de las salas de cuidados intensivos, por su grado, digamos, de eficiencia, logrando filtrar hasta el 99.97% de partículas que tengan un tamaño de hasta 0.003 micras, es decir, más pequeño que el coronavirus, que es lo que nos preocupa hoy en día, y hay estudios de laboratorios independientes también, evidentemente, que avalan la eficiencia de estos equipos. Ahora, ¿cuáles son las características generales que comparten todos los equipos, que tenemos nosotros? Primero es que, y es la más importante, es que todos tienen un filtro que es patentado por la compañía, que es un filtro EPA, que se llama HiperEPA, que es un es un filtro que tiene una clasificación H12 y H13, según la norma EN1822, que es la más exhaustiva y rigurosa a nivel global, que nos permite decir que vamos a filtrar por lo menos el 99.5% de partículas ultrafinas, como les comenté yo. ¿Qué más sabemos de IQR, de sus equipos? Que certifica individualmente cada uno de ellos antes de salir de la planta, es decir, cada uno de ellos viene con un certificado donde se acredita la eficiencia que dice en la ficha técnica y que les acabo de comentar, y que son fabricados también a través de un sistema de inyección 3D que les permite justamente encapsular todo lo filtrado de manera hermética sin posibilidad a que justamente salga estas partículas filtradas al ambiente otra vez. Entonces, con eso ya hicimos check en uno de los contras que tienen los sistemas EPA conocidos. ¿Cuál era otro check que teníamos que revisar? Era el manejo eficiente de la operatividad del equipo. Estos equipos consumen un mínimo de energía, es decir, uno de los equipos, por ejemplo, que es el más vendido, que es la línea Health Pro, en su velocidad máxima estamos hablando de un consumo equivalente a 135 watts, que son 4 focos LED o un foco convencional, y el equipo más robusto, que es el Cleanson 5000, que estamos hablando de un equipo que pues mueve 2.400 metros cúbicos de aire por hora, consume 480 watts, que es el equivalente más o menos a un televisor. Entonces son equipos que no consumen energéticamente o no generan un consumo energético importante, tienen filtros EPA de clasificación médica de alta capacidad y alta duración, no son filtros que se cambian cada 3 meses o 2 meses, de hecho cada equipo tiene sensores de saturación de filtro independientes que les van a decir a ustedes, de acuerdo al uso del equipo, velocidad, tiempo de uso y calidad de aire filtrada, le van a decir cuántas horas de vida útil le queda al filtro de equipo para que puedan programar su recambio con tiempo. En un promedio, un filtro HiperEPA está durando aproximadamente entre 36 y 48 meses. De acuerdo a un uso en oficina de 10 horas diarias a una velocidad intermedia, ¿no? Aproximadamente. Y son equipos, por ejemplo, que están certificados como no emisores de ozono, que hoy en día está comprobado también de que el ozono es cancerígeno. Por eso hay alternativas, como por ejemplo las de ozonificación para poder eliminar el virus, que no se utilizan o no son las más recomendadas, porque van a matar el virus, sí, pero probablemente les van a afectar a la salud de manera bastante importante en el tiempo, porque se ha demostrado incluso de que el ozono es un agente incluso cancerígeno. Por eso hoy en día en los autos ya no viene el ozono, en el aire acondicionado, las refrigeradoras también son ozono free, como algunas otras alternativas también que hay en el mercado que te dicen, sí, voy a matar todo, pero no puedes entrar
a ese ambiente hasta que se termine de utilizar el producto o la lámpara de ozono o de UVC y demás, porque sabemos que hay un efecto secundario, pero también sabemos de que el mayor riesgo de contagio es cuando estoy compartiendo el ambiente con otras personas, no cuando estoy solo o cuando no hay nadie. Entonces, hay que buscar las mejores maneras de ser eficientes. Y dentro de la investigación que hicimos nosotros, encontramos esta solución como la más adecuada y creo que hemos tenido resultados bastante importantes en estos meses de trabajarlo, ¿no? Tenemos diseños modulares también que nos van a permitir colocarlos con ruedas o empernados o fijos en algún ambiente. Y estos equipos vienen con una pantalla LCD que le van a permitir a ustedes también no solamente controlar la cantidad de horas de vida útil de los filtros, sino también poder programar el equipo para que no haya manipulación y estos funcionen, por ejemplo, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde a una velocidad determinada y se prendan y se apaguen automáticamente, siendo independientes de cualquier otro sistema que tengan dentro de su oficina. No son equipos que van adosados o dependen de su aire acondicionado. Son equipos totalmente independientes que básicamente lo que hacemos es desembalarlos, ubicarlos, enchufarlos, porque vienen a 220, y programarlos para que empiecen a funcionar y sean beneficiados de este aire puro que tanto nos hace falta hoy en día. Y una manera bastante objetiva e importante que tenemos nosotros para poder demostrar su eficiencia es que contamos con unos escáneres que miden la cantidad de partículas en suspensión por pie cúbico. Y con esto les podemos demostrar justamente que el equipo puede estar filtrando 170.000 partículas por pie cúbico y devolviéndole al ambiente 0 partículas. Y esto por un tema de recambio de aire por hora, pues les va a purificar el aire del ambiente en el que se encuentran y generar un ambiente mucho más seguro, mucho más limpio y mucho más sano para que puedan desenvolver sus tareas diarias. Un poco para que conozcan rápidamente nada más la gama de equipos que tenemos, está la línea Health Pro, que es la que les comentaba yo hace un rato, que es la que tengo aquí al costado, que son equipos que cubren áreas de hasta 470 metros cúbicos por hora. Tenemos los equipos de uso personal, que es el ATEM Car o el ATEM Desk, que cubren hasta 60 metros cúbicos por hora, son de uso personal, y el ATEM Car lo puedes usar en tu auto personal o en autos de transporte de personal, justamente para minimizar riesgo también. Y el Air Visual Pro, que es el monitor que yo les comentaba que tenemos aquí en la oficina, que es el que nos da la medición de la calidad de aire que tenemos dentro de nuestras oficinas y la podemos comparar en tiempo real con la calidad de aire que hay afuera. Y tenemos equipos un poco más robustos, como la línea CleanZone, que pues ya tienen una capacidad de 820 metros cúbicos hora o 2.400 metros cúbicos hora, que nos van a ayudar justamente a tener mayor capacidad en metraje para cubrirlo, o en el mismo espacio tener mayores recambios de aire por hora, toda vez de que un recambio de aire por hora es bastante importante hoy en día. No hay norma nacional todavía que nos indique cuántos recambios de aire por hora se necesitan en los ambientes, pero la OMS hoy en día recomienda que sean 6 recambios de aire por hora, y como mínimo 3, digamos, ya un poco ajustando la norma, debería ser como mínimo 3, y lo óptimo sería de 6 en adelante, para asegurar una buena calidad de aire y una mínima posibilidad de riesgo, o un mínimo riesgo de contagio. Y el Perfect 16, que no es un equipo, sino es una caja, como ven ustedes, es un cubo, con filtros MERV 16, que está orientada mucho a complementar el trabajo de los equipos, y se coloca normalmente en los equipos de aire acondicionado centralizado que puedan tener las oficinas o las casas. Aquí en el Perú no hay muchas casas que lo tengan, son pocas. Normalmente estamos hablando de ambientes corporativos. Entonces, esa es un poco la gama de equipos que hay, esa es un poco la problemática que hay, y nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que ya en la práctica, y llevando esto un poco ya al día a día, y en cómo es que podemos generar plusvalía a los clientes del Facility Management per se,
es que, por ejemplo, acabamos de demostrar, digamos, con el escáner, con los informes respectivos, que hemos bajado, por ejemplo, en un edificio corporativo bastante importante en Lima, hemos bajado el 75% de partículas en todas sus áreas comunes a través del uso de estos equipos. Y eso le ha permitido justamente a sus clientes, usuarios de oficinas y de los diferentes ambientes, sentirse con mayor tranquilidad de poder regresar e invitar a sus trabajadores a regresar a sus oficinas y a impulsar justamente esto que conversábamos al inicio, que era la reactivación económica y de las empresas que buscamos hoy en día todos, ¿no? Entonces, un poco para terminar ya la parte explicativa de todo esto, quería compartir con ustedes un video bastante breve, de 1 minuto, donde van a ver ustedes, por ejemplo, al CEO de la compañía, en Suiza, que entra en una habitación totalmente sellada, y donde van a colocar un equipo, un Health Pro 250, lo colocan en un podio, él se sienta a la altura de este equipo, se pone unas gafas especiales, acerca su cara, digamos, para respirar por la salida del equipo, y al costado de él van a activar una bomba lacrimógena, para que ustedes puedan ver nada más cómo es que funciona el equipo en temas de eficiencia, ¿no? Entonces, un poco para que lo puedan ver. Your home can be filled with harmful fumes from household cleaners and other pollutants, but nothing compares with what we're about to release. Now Frank is sitting close to the IQ Air. He will only breathe the fresh filtered air coming directly out of the Health Pro Plus. Remember, he doesn't have a gas mask. The whole chamber is now filled with noxious smoke and chemicals. Look closely. You can see Frank breathing the clean air stream coming directly from the Health Pro Plus. The IQ Air Health Pro Plus is clearing the room completely. Entonces, ese video, pues, en realidad, pues, es un poco para demostrar una situación dramática, evidentemente, cómo es que funcionan estos equipos que se pueden configurar con alternativas para, como han visto, filtrar químicos, gases, olores y sobre todo, pues, todas estas partículas tan pequeñas de las que hemos hablado y que tanto daño nos están haciendo ya desde hace buen tiempo, pero que recién les estamos haciendo foco, ¿no? Entonces, y para ello, pues les dejo ahí también mis datos. Ahorita entramos a la ronda de preguntas también, me imagino que deben de tener algunas. Pero están mis datos y con todo gusto podemos coordinar en algún momento, si gustan, para que nos visiten también aquí en el showroom que tenemos en Magdalena, y puedan ver los equipos, podamos probarlos o podamos visitarlos y hacer demos y que vean. No voy a ir con ninguna bomba lacrimógena para probarlo, pero lo van a poder probar ustedes y ver realmente cómo es que funcionan estos equipos y convencerse ustedes mismos de que, modestia aparte, creo yo que es la mejor opción que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Listo, Miguel. Muchísimas gracias por la exposición bastante clara con respecto al tema de la calidad del aire y la productividad, ¿no? Ahora sí me queda claro el tema, una frase que comentaste, ¿no? Que era que esto prima sobre el bienestar del inmueble, ¿no? Que también prima mucho sobre el tema del espacio. Y justamente esto está correlacionado al tema de la productividad de la gente y directamente relacionado al tema de la rentabilidad de las empresas, ¿no? O sea, las empresas se crean para ser rentables. Y obviamente estás atacando con el tema de la calidad del aire el factor de la productividad que va directo a la vena en las empresas, ¿no? O sea, mejoras el tema de la gente y mejoras el tema de la rentabilidad de la empresa. O sea, por ese lado, buenísimo, ¿no? Ahora sí hay algunas preguntas que sí las están pasando, pero que te las quiero trasladar, ¿no?
es Sí. experiencias de éxito en el Perú que hayas tenido con estos sistemas, ¿no? Ya has comentado un poquito, pero no sé si te puedes explayar un poquito más, y qué tan fácil es la implementación en edificios corporativos donde se tienen chillers, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tan invasiva es el colocar este tipo de equipos, ¿no? Sí, no, gracias por la pregunta. A ver, la primera es casos de éxito, pues les comenté un edificio corporativo que tenemos hoy en día, que hemos disminuido dramáticamente la cantidad de partículas que hay dentro de sus ambientes, de áreas comunes, en 75%, para ser exactos, lo cual les ha permitido también a ellos abrir un poco más el abanico de opciones que tiene, por ejemplo, en las salas de uso múltiple para sus clientes y para hacer eventos, no con un aforo de 100%, evidentemente, pero les ha permitido retomarlo con mayor tranquilidad. Hemos tenido la opción también de colocarlo dentro de los ascensores, estos equipos, para asegurar también la mayor tranquilidad de los ocupantes. Hay gente que no quería subir a los ascensores, han aprovechado para hacer algo de ejercicio en las escaleras, pero se pueden colocar esos equipos. Tenemos, el otro día incluso tuve la oportunidad de ir a una compañía automotriz, y entramos, digamos, un poco en la parte demostrativa de los equipos para ver qué tan funcional eran realmente y qué tan eficientes son. Y metimos uno de los equipos en la cámara de planchado y pintura, donde estaban trabajando justamente con los aerosoles y todo, donde hay un alto índice de enfermedad respiratoria. Medimos que habían cerca de 1.800.000 partículas por pie cúbico y dejamos el equipo prendido 15 minutos dentro de la cámara y cuando volvimos a entrar había bajado a 300.000. Después de 15 minutos más bajó a 80.000 y te estoy seguro que si la dejamos ahí, pues iba a bajar incluso hasta las medidas óptimas de calidad de aire, que van hasta 50.000 partículas por pie cúbico, que es lo que recomienda hoy en día la norma internacional, que es AQI, o Air Quality Index, que habla de que debemos de tener hasta 50.000 partículas por pie cúbico para hablar de un ambiente sano. La implementación de los equipos es bastante simple. La mayoría de ellos son, como les comenté, equipos totalmente independientes del sistema de aire acondicionado o los chillers, y en el caso del Perfect 16 son equipos o son cubos de filtro que se colocan dentro, digamos, en el canal de la ductería de inyección de aire, donde se hace una perforación en el cubo, se coloca una manga, digamos, por donde va a pasar el aire, y justamente, y gracias por la pregunta, el sistema de fabricación de estos filtros es un sistema conocido como AMF, que lo que permite es que la microfibra que compone el filtro sea hasta 10 veces menos densa de un filtro convencional. Y esto va a hacer que justamente el flujo de aire no se vea afectado al pasar por esta batería, digamos, de filtros en W, de categoría MERV 16, no se ve afectada ni el flujo de aire, ni su temperatura, ni hagamos un sobreesfuerzo del motor dentro del proceso de inyección de aire, ¿no? Ya. Hay otra pregunta de Milton Núñez, ¿no? Cual consulta y dice, ¿se les puede adecuar o hacerlos partes de los sistemas de aire acondicionado? Bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? Sí, de hecho puede ser, o sea, tendríamos que evaluar en realidad qué tipo de equipo hay, si hay suficiente espacio para colocar el Perfect 16, si fuese el caso. Sin embargo, lo que recomendamos nosotros siempre es que el Perfect 16 o este trabajo que se hace a través de la ductería o el sistema de aire acondicionado centralizado sea complementario a la implementación de los equipos dentro de las oficinas o de los ambientes donde hay gente. ¿Por qué? Porque básicamente, y eso está más que demostrado, el contagio directo o el potencial contagio que puede haber es dentro de los ambientes donde yo tengo interrelación con otras personas. Si yo espero de que los sistemas de inyección y extracción de aire saquen el aire que ya de por sí pueda tener algún virus o algo, lo pase por la ductería, ya estamos hablando de una contaminación cruzada.
Sin embargo, si yo tengo los equipos instalados dentro de las oficinas o dentro de la recepción, del lobby, de la sala de uso múltiple, del directorio, me voy a asegurar de que ese virus que entró por una persona asintomática probablemente sea filtrado y encapsulado de manera eficiente y rápida antes de que invada otros ambientes a través de la adultería por este intercambio de aire que hay dentro de la misma, ¿no? Y me imagino que esto aplica para edificios corporativos grandes, donde tienes chiller, pero también para oficinas pequeñas, tipo agencias bancarias, donde tienes otro tipo de modalidad, ¿no? Que deberían ser más chicos los Correcto, ¿no? correcto. De hecho, hay diferentes tamaños, por ejemplo, de Perfect 16 de acuerdo a las necesidades, y nosotros un poco para poder dimensionar y digamos, armar un proyecto de la manera más adecuada, nosotros normalmente siempre lo que hacemos es cubicar los ambientes para poder dimensionar qué cantidad de metros cúbicos o qué volumen de aire se maneja dentro de ese ambiente y de acuerdo a ello proponer qué tipo de equipo o qué cantidad de ellos en todo caso es la más recomendable para poder asegurar que estamos minimizando o teniendo un efecto real sobre el ambiente que tenemos. Y parte de eso también es justamente el contar con este escáner de partículas, con el monitor Visual Pro, que le va a permitir a los usuarios sentirse mucho más cómodos y ver en tiempo real y de manera objetiva que la calidad de aire que tienen dentro de su espacio es mucho mejor a la calidad de aire que pueden tener afuera y lo van a poder medir en tiempo real, ¿no? O sea, creo que eso es una cosa bastante importante e impactante. De hecho, en el edificio corporativo hemos instalado estos equipos y el monitor los colocan en recepción, por ejemplo, y la persona cuando ingresa puede ver directamente el comparativo de la calidad de aire que tiene en el espacio que está entrando y compararla con la calidad de aire que hay afuera y darse cuenta también de que muchas veces el aire que hay afuera no necesariamente está menos contaminado que el que hay adentro. Muchas veces pensamos, cuando hablamos de ventilación, de la importancia del recambio de aire, es que si yo abro la ventana y dejo entrar el aire de afuera, estoy refrescando mi aire aquí y me voy a sentir mejor. Muchas veces estamos en lo incorrecto, porque están entrando justamente todas estas partículas de contaminación dentro del ambiente y aparte de ello, le estoy dando un flujo de aire también a los virus, bacterias y demás para que circulen por más metraje del que podrían hacer si tengo un ambiente contenido, como por ejemplo una oficina cerrada, ¿no? Con aire acondicionado. Claro, en todo caso, para responder la pregunta, es un tema modular, o sea, se adapta a los sistemas actuales, no es que sea invasivo. Así es. Otra pregunta que también está haciendo Sofía Lavalle es si este sistema elimina el coronavirus, ¿no? Y si está demostrado. Así es. De hecho, como les comenté a la hora de presentarles uno de los estudios de aerosoles, hay que dar cuenta ya con un estudio de laboratorio independiente donde se acredita justamente la capacidad de filtrar el coronavirus. Y es un tema físico. El coronavirus, como les comentaba, en su menor tamaño, tiene un tamaño de 0.006 micras. Los filtros hiper-EPA que tienen estos equipos tienen la capacidad de filtrar hasta 0.003. ¿Correcto? Entonces, hay estudios que lo avalan, hay estudios que lo certifican y que podemos compartir sin ningún problema también, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta que también me acaba de llegar es Félix Lu, de Tirop, que es una empresa minera, consulta si es que estos equipos han sido testeados en oficinas del interior, en interior de minas. No hemos tenido la oportunidad todavía, pero sí estamos justamente ahorita conversando con una empresa para poder implementarlos dentro de sus espacios y no hay, de acuerdo al fabricante, no hay ninguna incidencia de aminorar, digamos, la eficiencia de los equipos si es que se trabajan dentro de la minería. Incluso estos equipos tienen la opción, como les comentaba, de configurarse con filtros especiales para ciertos tipos de químicos y gases. De acuerdo al tipo de gas o químico con el que se trabaja, incluso en laboratorios o sitios industriales, se puede elegir el tipo de filtro que se coloca para poder filtrarlo y asegurar un buen desempeño, ¿no?
Ya, otra pregunta que tengo acá al interno es de Miguel Saliza y consulta, ¿no? ¿Este sistema implicaría tener un procedimiento para reemplazo o limpieza de estos filtros? ¿Y qué tiempo de vida tienen? Correcto. No hay que hacerle ningún tipo de mantenimiento a los equipos y justamente en la capacidad que tienen estos equipos, de todos los equipos, como les comentaba, tienen sensores de saturación de filtro. Entonces, ¿qué van a hacer estos sensores y que los van a medir por orómetro? Es, de acuerdo al uso o a la saturación de cada filtro que compone el equipo, les va a poder decir a ustedes a través de la pantalla LCD cuántas horas de vida útil le queda a cada uno de los filtros. Por ejemplo, el Gel Pro 250, que es el que tengo aquí a mi derecha, no sé si lo ven, ese equipo tiene 3 bandejas de filtro. El prefiltro, que es un filtro F8, uno de carbono activo y el hiper-EPA. Son las 3 capas de filtrado que tiene. El prefiltro, utilizándolo, por ejemplo, en un uso, tienen 6 velocidades, utilizándolo en la velocidad 3, que es la velocidad media, 10 horas diarias, en un ambiente como puede ser una oficina, donde la contaminación no es, digamos, excesiva, ¿correcto? Es una contaminación promedio, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de un recambio de filtro, del prefiltro, de entre 12 a 18 meses. El de carbono activo estamos hablando cerca de 24 meses y el hiper-EPA entre 36 y 48 meses. Evidentemente esto va a variar de acuerdo al uso del equipo. Si algún día lo ponemos a velocidad 6 o lo manejamos en vez de velocidad 3, lo manejamos a velocidad 2, la calidad de aire que estamos filtrando, las horas de uso, los días de uso, pero al fin del día nosotros no somos los que le vamos a decir a ustedes cambia el filtro cada 2 o 3 meses, sino que el mismo equipo, de acuerdo al uso, les va a decir a ustedes cada cuánto tiempo hay que cambiar. Para ponerles un ejemplo bastante puntual, nosotros instalamos unos equipos en una oficina corporativa aquí en San Isidro en noviembre del año pasado, y yo estuve justo la semana pasada con ellos para implementar otros equipos también, con una segunda etapa de implementación, y medimos la cantidad de horas de uso que le quedaban a los filtros, y le quedaba, de acuerdo al cálculo y al uso que le han dado, les quedaba mucho más horas de vida útil, de acuerdo al promedio que les he mencionado ahora, ¿no? Entonces eso va a variar, pero tienen forma de medirlo. Listo, Miguel. Bueno, y estamos en hora, ¿no? Miguel, agradecerte el tema de tu tiempo, el hecho de compartir tu experiencia con esta potencia, ¿no? Y tuvieras que dar algunas conclusiones finales, ¿no? O sea, yo me adelanto en un tema nomás que me encantó, que es el tema del bienestar del inmueble, ¿no? Que yo siempre he dicho que más que el inmueble, el espacio, que va relacionado con el tema de la productividad de la gente y con la rentabilidad de la empresa. Y con eso amarras todo el tema, ¿no? ¿Cómo cerrarías el tema de esta ponencia? Es bastante simple. Primero, agradecerles a ustedes por la oportunidad, a todos los que se han dado el tiempo también de acompañarnos y de escucharme hoy día en este webinar. Y un poco para cerrar lo que hemos conversado ahora, busquemos información que esté sustentada, que esté eficiente, que nos den alternativas que realmente funcionen, y que podamos tener la tranquilidad de ofrecerle no solamente a nuestros colaboradores, sino también a nuestros clientes, ese plus que tenemos todos los que estamos involucrados con el Facility Management, que es comprarnos los problemas de los clientes, ¿correcto? Ser los socios detrás de bambalinas, que tenemos una participación bastante importante, pero que no estamos necesariamente con los reflectores encima, y darles la tranquilidad de que están soportados por opciones que funcionan realmente y que está demostrado que así lo hacen. Listo, Miguel. Ante todo el compromiso que nos envíes la información para poder recircular el informe que nos comentaste, para poder recircular... No, claro, por supuesto. Por supuesto. No, lo estoy viendo. De preguntas más que van a quedar ahí, que ya te las pasaremos por interno y responderemos. No, perfecto. Agradecerte a nombre de toda la asociación y de todos los asociados tu tiempo y esta charla que nos has dado, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Gabriel, a Katia por la organización también y a todos los miembros de la asociación. Así que, pues, cuando gusten,
aquí estamos para poder complementar ideas y proyectos. Listo, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. A todos los miembros de la asociación, muchas gracias por haber compartido esta charla, súper interesante, y estén ahí atentos a las próximas ediciones de los próximos webinars. Gracias, nos vemos. Nos vemos.